Desmadres policiales, actos de vandalismo, ciudades sitiadas, carreteras desoladas, caminos bloqueados, mercados desabastecidos, millones de litros de leche vertidos por el sifón. La gobernabilidad de un país cuestionada en medio de arengas, cacerolazos y enfrentamientos. El retrato de un país al borde del colapso por la indolencia de un gobierno ante el abandono de sus labriegos. Acompáñenos en un viaje hasta el corazón de Boyacá, el epicentro de la protesta campesina más grande de los últimos tiempos, en busca de sus historias y sus protagonistas. Especial Espirri presenta La Rebelión de las Ruanas. En una tarde fría de agosto, tractomulas y taxis hechos cenizas hacen parte del paisaje boyacense. Mientras resignados viajeros en una peregrinación infinita intentan llegar a su destino, siluetas de guerreros de ruana y sombrero vigilan atentas desde el filo de la montaña. Como en una remembranza de aquellos tiempos heroicos de nuestra historia patria, cuando las tropas de Barreiro rendían sus armas y se entregaban a los ejércitos de criollos y lanceros en un momento de gloria inmarcesible, la libertad del país en la batalla de Boyacá. Esta tierra y sus fértiles campos se convertían una vez más en territorios de lucha libertaria. Miles de campesinos salieron a las principales vías del país en un desesperado intento por hacerse escuchar ante una nación que durante años los ha dejado en el olvido. Los campesinos estamos protestando porque estamos quebrados, ya no damos más, estamos quebrados. No sabemos qué hacer, debemos en el banco, nos van a rematar las casas, todo, entonces necesitamos que el señor presidente, ¿qué solución nos va a dar? Porque ya totalmente estamos quebrados. Uno siembra sus papas y ya ir a vender la regala y el señor gobierno antes por allá en otros lados les colabora y a uno sin nada, el abono a 75.000 y la papa 18.000 a carga, pues eso no es el hecho. Ahora por decir los insumos re caros y vaya a ver en otros lados ahí sí son baratos. César Pachón, este ingeniero agrónomo de 30 años se ha hecho conocido en todo el país por ser la voz de los paperos de agricultores de Boyacá. A pesar de su corta edad, este campesino representante del movimiento Dignidad Papera, organización que agrupa a cultivadores del clima frío de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, de ruana y botas pantaneras, el pasado 7 de mayo, en medio de un primer paro de los agricultores en los que con tractores y camiones bloquearon el puente de Boyacá, logró pararse enfrente del Senado de la República para exponer la situación del campo en busca del respaldo de quienes son elegidos para apoyar al pueblo. Estuve yo en el Senado de la República con otros compañeros, hablando con algunos senadores, a ver a quién les interesaba la problemática. Encontramos por sorpresa que ni siquiera nuestros mismos senadores y representantes de nuestros departamentos productores de papa y cebolla cabezona, muchos no atendieron, otros no conocían ni la problemática. Me tocó hacerles una exposición de nuestra problemática y contarles cifras, contarles cómo estamos viviendo, cómo estamos perdiendo y concientizarlos un poco. Entonces les dije que si me abrían un espacio para el 7 de mayo en el Senado, quedaron de que sí. Bueno, y por eso fue que logramos entrar ese día al Senado. En un emotivo pero fuerte discurso. Representando a un pueblo campesino y digno y trabajador y las personas más honradas y honestas de este país. Nervioso, mas no intimidado. Señor ministro, por favor, estoy hablando a nombre del campesinado colombiano, le pido que nos ponga atención. César presentaba las cifras de las dolorosas cuentas de los labriegos boyacenses ante los indolentes senadores de saco y corbata. Estamos en una pobreza absoluta. ¿Y debido a qué es esta pobreza? En los últimos 3 años nosotros hemos vendido nuestros productos por debajo de los costos de producción. Y eso no es justo, porque lo que construimos durante toda una vida, en este momento lo perdimos. Sin embargo, y como pasa siempre en este país, las peticiones de los agricultores no fueron escuchadas. Como ya es costumbre, los padres de la patria demostraron con desdén lo poco que les importa la economía y la supervivencia de esa población campesina a la que le debemos el alimento. Se los pasaron por la faja y les dieron contentillo con compromisos que nunca fueron cumplidos, dando como resultado una nueva movilización campesina. Nos firmaron unas actas, nos hicieron ir a miles de reuniones, nos ponían personas del Estado pero que no tenían poder de toma de decisiones y finalmente renunciamos a eso. Lo que hizo detonar este paro fue eso, que nos incumplieran. Ellos y solo ellos, los padres de la patria,
que prometieron y no cumplieron, serían responsables de lo que vendría. Fuertes bloqueos y violentos choques entre escuadrones del ESMAD y los grupos de campesinos concentrados en diferentes puntos a lo largo de la carretera nos impedían aventurarnos a continuar nuestro viaje hacia Tunja, por tierra. En un atípico plan de vuelo, sobrevolamos las montañas de Boyacá sin poder percatarnos de lo que allí abajo sucedía. Desde arriba el país se ve distinto, desde arriba lo veía también el presidente Santos. En ese instante, lecheros de Ubaté y de la Sabana de Bogotá se sumaban a la protesta, derramando miles de litros de leche a la carretera en muestra de descontento por los bajos precios que ha alcanzado el producto, que durante generaciones ha mantenido a familias y pueblos enteros. Las denuncias de abusos de fuerza y saqueos por parte de la policía no se hicieron esperar. Los señores del ESMAD, la policía nos está dando plomo. Nosotros acá, en Ventaquemada, estamos armados de valentía y de palos y tal cual piedra que hay por ahí. Llegaron y agarraron la casa a patadas, se llevaron 2 limas encima de la mesa y ¿sabe qué nos dijeron? Que saliéramos y si no nos toteaban. Y nosotros que íbamos a salir y cogieron sus 2 limas y que habían 200.000 pesos y se perdieron. 5.000 hombres del escuadrón antidisturbio intentaban llegar a los puntos de concentración de campesinos con la firme consigna de desbloquear las vías a como diera lugar. Era una orden presidencial. En Ventaquemada los campesinos no estaban dispuestos a ceder un solo centímetro sin pelear. Aquí vamos a estar día y noche. Amaneceremos aquí, pero de aquí no nos movemos. Paro indefinido hasta que nos arregle el señor presidente Santos, que no sirve para nada. De sur a norte, con las principales vías del país bloqueadas, a Santos se le salía de las manos el control del país, sin tener muchos argumentos para reconocerlo. Fue entonces que pronunció una de las frases más estúpidas y políticamente costosas de su mandato. El tal paro nacional agrario no existe. No existe. Para los opositores más acérrimos del gobierno, el TLC es una desgracia. Eso que llaman el libre comercio son unas cosas diseñadas de acuerdo con las conveniencias de Estados Unidos, Europa y las grandes potencias. El libre comercio está diseñado para que tenga ganadores y perdedores, y nosotros quedamos en el bando de los perdedores. Sin embargo, el gobierno de Santos, al igual que el de sus predecesores, lo defienden. Los acuerdos comerciales nos están ayudando a traer más inversión al campo, más inversión a la industria, más inversión a la economía colombiana, para que la economía colombiana pueda seguir creciendo y genere empleo. Por eso yo discrepo completamente de que los acuerdos comerciales son la cuota inicial de una hambruna en el país. No lo vemos así, no tendría por qué ser así. Además, vuelvo insisto, el país tiene cómo transformar su agro, cómo hacerlo mucho más eficiente, mucho más productivo para las necesidades actuales de la población, para las necesidades futuras. Aquí no existe paro. Tal vez mal asesorado o afectado por intervenciones anteriores, el presidente no reconocía el paro, ganándose con esto el cariño profundo de los campesinos boyacenses. La situación había llegado a este punto no por las malas políticas de Santos, sino por las pésimas políticas de Santos, Uribe, Pastrana, Samper y Gaviria, hablando solo de nuestra historia reciente. Esto comienza en 1982 con la señora Thatcher y con el señor Reagan en los Estados Unidos, que adoptan como norma general del desarrollo el libre mercado y más aún el libre comercio. En Colombia, el modelo se aplica en su mayor intensidad en la administración de César Gaviria. Ahí tenemos el gran arranque de la apertura en la economía colombiana. Luego, esta apertura se refuerza en la administración Uribe con los TLCs, que a mi juicio es uno de los experimentos más desafortunados económicos de la historia del país. Para muchos,
Bajo la premisa de conseguir gran parte de los productos del mercado baratos, trayéndolos del exterior, como una gran ventaja, el TLC se justificaba. Lo que nadie le explica a la gente es que es una ventaja inmediatista a corto plazo y una disculpa para que el gobierno le haga conejo a la investigación, la inversión en políticas agrarias a largo plazo y la inversión en un desarrollo positivo de la industria. Usted tiene los TLCs y el comercio internacional que le abarata los bienes de consumo. Entonces usted hoy en día consigue más baratos los automóviles, los electrodomésticos, los zapatos, tenis, en el exterior. O sea que allí hay una ganancia del comercio. El abaratamiento de las importaciones lo perdemos por la destrucción de la producción nacional, el empleo y del desarrollo. ¿Pero hay cosas buenas en los TLCs? Los sectores que tienen grandes oportunidades de exportación, sectores productores de productos propios de la franja tropical donde está ubicado Colombia, tienen inmensas oportunidades con el TLC. Hace más de medio siglo que el dictador Rojas Pinilla le construyó un aeropuerto a Tunja que nunca sirvió para nada, hasta este día. Sobre esa vieja pista abandonada aterrizamos. No había ninguna otra forma de llegar hasta la capital de Boyacá. El espectáculo era absurdo. Cientos de personas tratando de encontrar un vuelo como si quisieran escapar de una guerra o de una tragedia inminente. Allí nos recibía César, quien había sacado un tiempo para llevarnos al único sitio seguro en el que se podía estar, la curia arzobispal. Allí habían permanecido por más de 40 horas líderes de todos los gremios agrícolas de Boyacá concretando propuestas que les permitiera establecer mesas de diálogo con el gobierno. Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, el gobernador de Boyacá y el alcalde de Tunja estaban presentes como consejeros y mediadores entre las dos partes. La situación de Boyacá es en este momento muy difícil. Campesinos tienen sus delegados que están dispuestos a trabajar aún más, están trabajando la totalidad del día y parte de la noche para llegar a esos acuerdos con el gobierno que se requieren para que se levante el paro, pero también, especialmente, para que la condición del campesino se mejore. Lo importante es la voluntad que tiene el gobierno nacional, la voluntad que tienen los miembros del comité organizador de este paro en la reivindicación de todas estas situaciones económicas que se están presentando en el campo boyacense y obviamente que afectan al campo colombiano. A una primera propuesta del establecimiento de una mesa nacional de negociación, el gobierno respondió con un no. Los voceros nos plantearon la necesidad de una mesa nacional. Se lo presentamos al gobierno nacional y en ningún caso aceptó esa circunstancia. Por eso les dijimos que como el gobierno nacional no esperaba la mesa nacional, había posibilidad de una mesa departamental. Ellos creen, los voceros, que es necesario hacer una mesa regional de productos de tierra fría, especialmente los productos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Eran largas las horas de discusiones, planteamientos y escritura de protocolos. Estamos debatiendo los temas que vamos a proponer a trabajar con el gobierno. Entrada la madrugada, mientras que cientos y miles de campesinos en las carreteras se resguardaban del frío junto a llantas ardientes, se imprimía y se firmaba el documento en el que reposaban las esperanzas del levantamiento del paro y se exigía la presencia del presidente en Boyacá. Tendrán que venir a hablar con nosotros, especialmente acá en Boyacá, y podernos dar condiciones. El gobierno estuvo el día de ayer en unas reuniones con nosotros. Ellos, como siempre, con ese tipo de actas que no dice nada, no concluye nada, y a la vez tratando de como convencernos, ellos nos aplican psicología. Entra un coronel y nos regaña duro, César, no sé qué, ¿sí? Después llega un doctor y lo trata uno bien, y le dice, venga, hombre, es que mire, le voy a ayudar por esta fundación con unos mercaditos para sus campesinos líderes, yo le puedo ayudar con unas casitas, con infraestructura, venga, ¿sí? Tratan de convencerlo a uno.
Los esfuerzos de unos cuantos en busca de un nuevo rumbo para una población castigada durante lustros por la violencia, las necesidades y la desigualdad en esta Colombia de compatriotas hipócritas que se sienten orgullosos de sus raíces campesinas cuando les conviene o cuando de conseguir votos se trata. Ahí es que sirve tener en cuenta que Colombia es un país más rural que urbano. Ahí es donde se acuerdan de los de Ruana, en donde cifras y estadísticas favorecen en grados de pobreza e indigencia a un segmento conformado por 12 millones de personas, 1 de cada 4 colombianos. Estamos aquí enfrentando la realidad de un país que está en tensión, una gran división de un país en dos. De un lado, lo que yo llamaría la Colombia urbana, una Colombia urbana que es el 75% de la población de este país, que vive en las grandes ciudades. Y por el otro lado, la que yo llamaría la Colombia rural, el otro 25% de este país. Un país que se ha venido empobreciendo. Esa Colombia rural campesina en la que levantarse antes de que salga el sol para ordeñar o echar asadón al sol y al agua se ha vuelto un trabajo informal. Un trabajo en el que no se devenga un salario digno ni se reciben prestaciones, mucho menos se tiene salud. Trabajar la tierra para alimentarnos a nosotros se ha convertido en una labor de subsistencia con la que una familia en promedio alcanza un ingreso mensual de apenas 207.235 pesos, según datos oficiales. Desde hace muchísimos años existen brechas importantes en términos de pobreza entre el sector urbano y rural y en términos de, por ejemplo, la educación, en términos de acceso a agua potable y servicios de alcantarillado. Para los pequeños y medianos campesinos, hacer lo que aprendieron de sus padres y abuelos a lo largo de generaciones, ganarse el sustento trabajando la tierra, ha dejado inclusive de darles de comer a ellos. En total estamos invirtiendo en una carga de papa 500.000 pesos. De esa carga de papa estamos sacando una producción de 35 bultos de papa primera. Estábamos vendiendo a 20.000 pesos, 22.000 pesos la carga. Esos 35 bultos valen más o menos puestos en la plaza 420.000 pesos. Le metimos 500.000 pesos de inversión. De esos 420.000 pesos que se le hicieron a la carga de papa pagamos 87.000 pesos de sacanza. Estamos pagando 20.000 pesos de empaque, 60.000 pesos de acarreo y 10.000 pesos de alimentación, que marca un costo de 177.500 pesos. De esos 420.000 pesos que le hicimos, le estamos descontando 177.500 pesos que se gastaron en la sacanza de esa carga de papa. Nos están quedando 242.000 pesos libres y le invertimos 500.000 pesos a la carga de papa de sembradura, imagínense eso. Líderes gremiales y expertos coinciden en que el problema que tiene enterrados a los diferentes sectores del campo colombiano son básicamente que en esta tierra la gasolina es de las más caras del mundo, pero los precios de los productos campesinos en el mercado son de los más bajos del país. Los costos de producción para estos labriegos son altísimos, pagando algunos de los fertilizantes más caros del continente. Y los subsidios que a veces da el gobierno para la producción en el campo terminan en manos de poderosos y acaudalados terratenientes. Una crisis que se veía venir, resultado de una compleja cadena que une la falta de políticas agropecuarias con una sencilla y por estos días muy popular sigla: TLC, Tratado de Libre Comercio. Los problemas que enfrenta el agro, pues hay dos fundamentales, una de libre comercio y la otra la falta de políticas agropecuarias. La quiebra en que se encuentran los paperos ha sido a raíz de los tratados de libre comercio. A hoy nos llega papa a nivel de Sudamérica, de Argentina, de Bolivia, de Perú y de Ecuador. A nivel de América está llegando papa de Canadá, de Estados Unidos y por supuesto ahorita que el tratado en vigencia de Europa. Pero ¿qué tan culpable de los eventos que despertaron esta furia campesina es el famoso Tratado de Libre Comercio que negoció Uribe y que firmó Santos? Ese TLC del que los dos mandatarios nos metieron hasta por los ojos sería la maravilla que salvaría económicamente al país. Este tratado
es una gran oportunidad. Como tal hay que verlo. Con el TLC vamos a aumentar nuestras exportaciones, se calcula que mínimo en un 6%. Con este TLC va a llegar mucha más inversión para la infraestructura, más inversión para la industria, más inversión para el desarrollo rural. Pues bien, según muchos expertos, este controvertido TLC no es el causante de la mayoría de los problemas en el campo colombiano. Sacarán pecho ante esta afirmación uribistas y santistas, pero mucho cuidado que esta no es una buena noticia. Es más, es una pésima noticia. Lo que está perjudicando a los pequeños campesinos, en muchos casos, y depende y cambia de un cultivo a otro, son cuestiones como asistencia técnica adecuada, tener buenas condiciones de riego, tener unos distritos de riego que efectivamente le lleguen al pequeño campesino y que no sean patrimonio exclusivo de quien aprovechó agroingreso seguro y pudo hacer sus grandes inversiones, tener esquemas de comercialización adecuados. ¿Qué indicaría que lo peor está por venir? Por ejemplo, una de las grandes plagas de la agroindustria colombiana es los precios de los agroinsumos, como por ejemplo los fertilizantes. ¿Puede usted creer que estos humildes campesinos de ruana y sombrero paguen los fertilizantes más caros del mundo? Para los agricultores en Colombia los fertilizantes tienen recargos de entre el 60, 70 y hasta 100% del precio internacional. Mientras yo compro un plaguicida aquí para fumigar la papa o para algún insecto que me vale 20.000 pesos el litro, en los países con los que yo compito vale 6.000, 7.000 pesos. Entonces eso hace que producir un kilo de comida acá en Colombia salga al doble o al triple que con los países que estamos compitiendo. A hoy, un bulto de fertilizante en Colombia cuesta 70.000 pesos, mientras que países como Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, un bulto de abono no supera los 28.000 pesos. Es decir, que no somos competitivos por los altos precios de los insumos. De tal manera que así es prácticamente imposible hacer agricultura en Colombia. Ha habido una negligencia o una connivencia. El gobierno decretó lo que llama libertad vigilada, que en el fondo es una burla a los precios a los consumidores finales. Esta situación del precio de los fertilizantes ya es grave sin que tenga que ver con eso el TLC. Los precios, el monopolio en los fertilizantes es parte de una pésima política agropecuaria de la que son responsables nuestros padres de la patria desde hace más de 50 años. Es indiscutible que Colombia tiene un rezago en materia de asistencia al campo, de los servicios de acompañamiento a la productividad del campo histórico. El país ha venido infortunadamente acumulando rezagos en materia de infraestructura, de hace por ejemplo vías terciarias, pero también en infraestructuras asociadas al campo como la adecuación de tierras. Manejamos rezagos también en los temas de innovación. Necesitamos también evolucionar en el tema de asistencia técnica al campo, no solamente al campesinado, sino en general a los agricultores de Colombia, independientemente del sector en que se encuentren. Como quien dice, ya estábamos jodidos con los precios de los agroinsumos y apenas estamos importando una mínima porción de lo que el gobierno planea traer del exterior. Así que cuando el TLC esté marchando a toda máquina, la situación para estos agricultores no va a mejorar. Todo indica que va a ser aún peor. Si el país no atiende los reclamos de los productores, que son reclamos justificados, serios, que están soportados en datos, están soportados en elementos en evidencia, yo creo que el país va a vivir unos periodos de malestar social muy grandes. Pero si los precios de los agroinsumos son un problema, ni qué decir de los costos de los combustibles. ¿Con qué cara un gobierno le pide competitividad al campo si poner una tonelada de alimentos en un puerto para exportar prácticamente es más caro que producirla? Colombia es productor de combustible, tan productor que consume y exporta gasolina. Y aquí la gasolina vale, el galón, vale 3.500 pesos más que en Bolivia, que no la produce y tiene que comprarla en el exterior. La tapa del frasco, como dicen los campesinos, lo último que podía pasar. Nosotros exportamos, vendemos, mandamos gasolina a Corea del Sur. ¿Usted se imagina cuánto cuesta llevar gasolina de aquí a Corea del Sur, que queda en el extremo asiático, en el lejano oriente? Bueno, la gasolina colombiana, llevada desde Colombia, transportada desde Colombia, llevada a Corea del Sur, es más barata en Corea del Sur que en Colombia.
Por el momento el gobierno ya llegó a un acuerdo, pero con los transportadores para congelar el precio del combustible. El acuerdo es apenas hasta diciembre. Y pues si el precio de la gasolina va a seguir como está, uno de los más costosos del mundo, si no va a bajar, pues transportar alimentos en Colombia seguirá siendo un enemigo de la productividad que ya castiga al campesino y que lo castigará aún más cuando el TLC alcance su máximo nivel de importaciones. Producir un bulto de papa les cuesta a ellos 22.000 pesos, ¿verdad? El solo transporte vale 10.000 pesos por el costo de la gasolina. Y cuando lo van a vender, que lo llevan, lo máximo que les ofrecen es 12.000 y 13.000 pesos y a ellos les cuesta 22.000. Pero claro, si arrancas con la gasolina a ese precio. Como pueden darse cuenta, todos estos males no son de ahora, vienen de atrás, como diría el procurador. Y si a esto le sumamos que a estos campesinos que trabajan en medio de semejante desventaja les han prometido una y otra vez y nunca les cumplen, que se los están comiendo las deudas, que están quebrados, que muchos no tienen ni para alimentar a sus hijos y que algunos, por culpa de las deudas, están perdiendo sus tierras con los bancos, ¿no estaría usted emberracado? ¿No estaría usted desesperado? ¿No saldría usted a protestar? Pues los campesinos se mamaron y salieron a protestar en una multitudinaria movilización a la que se sumaron otros miles de colombianos que en todas partes del país se tomaron con cacerola en mano las plazas principales de forma pacífica, legítima. Independientemente de esa plaga, de esa crápula social que son los vándalos oportunistas y provocadores, que uno nunca sabe qué interés persiguen, quién les paga, si son de la extrema izquierda o de la extrema derecha, pero que siempre están ahí para dañar la legítima protesta de la gente y que se robaron en los medios la atención que tal vez se le debería haber prestado a las golpizas que muchos campesinos recibieron por parte de la policía, más exactamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Así es, en medio de este panorama, los abusos y excesos de la fuerza pública lo único que hacían era encender más la protesta. Varios videos en los que se mostraban violentas intervenciones del SMAT empezaron a circular por las redes sociales y aunque en un comienzo fueron desestimados por el gobierno, las evidencias eran contundentes y nosotros que estuvimos ahí les podemos decir que los testimonios eran conmovedores. Como por ejemplo el de don Henry Pineda, un agricultor boyacense. Al esconderme me cogieron entre los 4 y los 5 y me echaron a pegar sin yo ofenderles nada. Y ahí en ese momento me echaron a pegarme y a esculcarme y me pegaron en la cabeza, aquí en el brazo. Entonces me echaron a pegar ahí. Pues yo me les desarrollé que no me pegaran más, que yo era una persona humana, que para qué me tenía derecho a pegar. Cuando me pegaron, entonces dijeron, no vaya a denunciar porque si denuncia usted, vengo, lo busco y lo mato. Wilson Andrés Pineda, hijo de un agricultor, intentó interceder y ayudar a sus primos. Pero según sus palabras, para lo único que sirvió fue para que él también llevara del bulto. Estaban los del SMAT, le estaban pegando a 2 primos y a un amigo. Entonces yo me quedé ahí, les gritaba a ellos que no hicieran eso porque estaban en una zona residencial. Entonces en ese momento yo me quedé solo, miré hacia atrás. Entonces ya no había ninguna persona, pasaron un tipo del SMAT y de la policía y me atravesaron la moto, yo los empujé, se cayeron y después de eso entre todos me empezaron a pegar en el piso, eran aproximadamente 4 o 5. De otra parte, al periodista Andrés Galán de Sogamoso no le fue mejor que a los labriegos, para él también hubo gas, garrote y golpes. En ese momento tomé mi cámara y me fui detrás de la policía, porque yo estaba al lado de ellos. Fue más o menos caminar una cuadra detrás de ellos. Cuando ellos ya habían apresado a algunos muchachos, se devolvieron. Al devolverse me encontraron a mí y me dijeron, usted no puede grabar. Yo les dije, yo soy prensa. Sí puedo grabar. Yo soy prensa, qué pena con usted. Yo soy prensa.
Me dijeron, no, muéstreme su carnet. No, yo soy prensa. No, señor. Más se demoraron en pedirme el carnet que en golpearme en la cabeza. En ese momento caí al suelo, prácticamente inconsciente por unos segundos, recibí un par de golpes. Luego, como pude, me levanté de nuevo y volví a grabar. En este momento acabo de ser atacado por un policía del SMAT. Me dio un bolillazo en la cabeza, pueden ver la sangre. Volví a grabar en ese momento y de nuevo se vinieron los policías hacia mí a atacarme de nuevo. Gran cantidad de quejas y reclamos nos hicieron los campesinos. Y sin embargo, como si estos no fueran suficientes, uno de los testimonios que más repudio causó fue el narrado por este estudiante. Lo primero que me hacen es, como le dije, romperme la cabeza. Yo quedo muy mareado y la cara se me llena de sangre. Después me dan la vuelta y me echan gas pimienta en los ojos, me echan gas pimienta en la boca, no podía hablar, no podía ver. Me golpean con los bolillos, me golpean con las manos, me golpean con los cascos que ellos usan, me dan cachetadas, me quitan los zapatos y no ven nada. Y uno dice, a este hijo de puta como está no lo podemos llevar a la URI, no lo podemos llevar así. Entonces ahí es cuando empiezan a quitarme la ropa. Me desvisten totalmente. Y me siguen golpeando. Ya está desnudo, ¿qué más le hacemos? Alguno propuso que me violaran con un bolillo. Este estudiante, quien prefirió ocultar su identidad y su nombre, reconoce haber provocado a los policías de una manera atrevida y vulgar. Yo lo único que miraba y encontraba era popó de vaca. Eso era lo que les tiraba, popó de vaca. Y no es por parecer heroico, pero mi actitud era quedarme al frente, mostrarles la cola, tirarles popó para que los gases me los dirigieran hacia mí. Pero la respuesta de la policía no estuvo a la altura de una institución que, sin importar las provocaciones, tiene que ser la que promulgue por mantener la calma. La respuesta de la policía en este caso fue una de las quejas más graves recibidas por la Defensoría del Pueblo y entidades internacionales como la ACNUR. Me querían violar, me querían tirar desde un barranco que era más de 25 metros de altura. El general Palomino, comandante de la policía en el país, ha enfrentado las acusaciones con gallardía sin querer esconderlas o minimizarlas. Obviamente, las dos partes deben ser escuchadas y el general afirma estar llevando a cabo sendas investigaciones para encontrar a los culpables de estos hechos. Todas las quejas que nosotros hemos recibido son quejas que se han estado investigando. Es más, hemos pedido a la misma Procuraduría, a la Fiscalía, para que se aboquen con prioridad, con especial acuciosidad estas investigaciones. Supuestamente el SMAT es una fuerza de acompañamiento y contención. Pero durante este paro, muchos de estos efectivos parecen haber confundido su trabajo con el de abuso y represión. Hemos aperturado ya 14 investigaciones, algunas de ellas involucran a varios policías que pudieron haber eventualmente incurrido en excesos durante el desarrollo, digamos, ya del control propio de la manifestación. Yo quiero señalar que la labor de la policía no solamente es la de reprimir, la labor de la policía es la de acompañar estas protestas en el ánimo de garantizar ese legítimo y constitucional derecho a la protesta. Por eso es que es doblemente triste e indignante y frustrante que mientras los campesinos protestaban y recibían los golpes, en protestas en Bogotá, que se iniciaron pacíficamente para apoyar a los campesinos, estos delincuentes de la capucha, del llamado cartel de los vándalos, no solo hayan destrozado la propiedad privada y pública, sino que con sus acciones hayan contribuido para que la desinformación le diera argumentos al gobierno para atacar las justas reclamaciones de los labriegos. Pues nos están agrediendo, nos trajeron 5.000 hombres del SMAT, los repartieron por todo Boyacá. Ya hoy ha habido bastantes enfrentamientos en los sitios. El coronel de la policía y el mismo presidente Santos dicen que van a despejar a como dé lugar las vías de Boyacá. Y pues lo que le he advertido a mis compañeros es que pues ya hemos frenteado duro, hemos tenido gente herida de bala porque tenemos 7 heridos de bala, nos han apuñaleado el mismo mal a la gente.
y les dije, pues si ven que pueden resistir y si no, pues no se pongan a enfrentar a la fuerza pública, repléguense un poco, vuelvan nuevamente cuando ellos no estén. Es muy importante que la gente no se confunda, que no crean que los campesinos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca tienen algo que ver con esta otra orden. Octavo día del paro. Bajo la mirada inerme de Bolívar, ríos de tunjanos, armados de cacerolas, tambores y trompetas, marchan en apoyo a la protesta campesina y en rechazo a los actos violentos. Mientras tanto, desde un helicóptero del ejército, logramos ver las huellas de las protestas en diferentes puntos que bloquean la carretera. Entonces, a la hora de aterrizar en el Batallón Bolívar de Tunja, nos ubicamos en primera fila para lo que sería el día más importante de todo el paro agrario. Aunque claro, para algunos la presencia de la prensa siempre resulta incómoda. A las 2 de la tarde de ese octavo día del paro, de pronto un helicóptero de la Fuerza Aérea aterrizaba. Una caravana de camionetas se adentraban en las instalaciones del batallón. Aunque muchos no lo creían, el presidente Santos llegaba a Tunja a reunirse con los líderes campesinos. Y claro, los manifestantes lo recibieron con el cariño que en ellos había despertado la famosa frase. El tal paro nacional agrario no existe. La noche anterior, César Camacho, este campesino que como pudo se graduó de agrónomo, que le apostó al campo, que nunca cedió ante las propuestas que le hicieron grupos armados como los paramilitares de ingresar sus filas, propuesta que le han hecho a muchos campesinos, nos decía a manera de exigencia, pero escondiendo adentro una incertidumbre, que Santos tenía que venir, que tenía que darles la cara. Tendrán que venir a hablar con nosotros. Una victoria inmensa habían obtenido los campesinos ese día. Su sacrificio y el apoyo de los colombianos de bien había obligado al presidente a venir. Tras largas horas de reunión, caída la noche y en medio de un mar de cámaras, el presidente Juan Manuel Santos, siempre tan preocupado por su imagen, le decía a todo el país que lo sentía. Se disculpaba públicamente. Le había tocado recular. Cuando pronuncié esa frase, di un papayazo, como dicen, porque los medios de comunicación tomaron la frase, pero no tomaron la explicación de la frase. De ninguna manera quería yo subestimar la importancia de los reclamos de los paperos y de los lecheros, y por eso, si fue malinterpretada mi frase o por haber dado ese papayazo de que fuera malinterpretada por mucha gente, pues yo en eso ofrezco disculpas porque no era mi intención. Ese día no se llegó a ningún acuerdo, ni siquiera se levantaron los bloqueos, tan solo se hizo una tregua en la violencia. Pero esa primera reunión de muchas que vendrían se convertía en la pequeña gran conquista de estos campesinos de ruana y sombrero contra la aplastante maquinaria no del TLC, sino de todas las políticas erradas, perversas y fallidas que vienen azotando el campo colombiano desde la época del presidente César Gaviria. Un primer triunfo que César celebraba con cacerola en mano y que compartía con la gente que apoyaba su causa sin violencia. Otra batalla ganada por los de Apargata en los campos de Boyacá. Como en una escena tribal de tiempos antiguos, las mujeres pelan papas y pican lechuga mientras los hombres se encargan de sacar los mejores cortes de carne para asarlos al fuego. Refugiados entre la neblina, en la seguridad de la montaña, campesinos de manos curtidas por las labores propias de trabajar la tierra, se encargan de mantener bien alimentados a sus hermanos, que han resistido en la carretera a pesar de las dificultades y las inclemencias de un tiempo implacable que no perdona. Acá se aguanta hambre, se aguanta sueño, frío. Estamos acá un clima allá bajo cero donde nos ha tocado una situación muy terrible. 9 días con sus largas y frías noches en los que la vida para los labriegos en el Alto del Moral no ha sido la misma. Cuentan que desde el cielo también llovieron gases y bombas de aturdimiento durante los días del enfrentamiento. Pues acá aquella, el miércoles pasado, llegó el IMAC, nos cogió, nos bombardeó con helicópteros y la policía, o sea, nos cogieron, nos encerraron arriba, allá atrás de la loma, nos bajaron a punta de gases. El Alto del Moral ha sido el hogar de don Ernesto Torres durante toda la vida. Allí se crió entre surcos de papa y ganado de pelaje espeso.
De sus padres y abuelos heredó el oficio de ordeñar vacas y vender su leche. Con la hospitalidad y sencillez que caracterizan al campesino colombiano, nos ofrece un tinto y nos deja bien desayunados con un buen caldo de papa, mientras nos cuenta lo que ha sucedido en los últimos días en la vereda. Que todo el mundo corría y pa, eso todo, o sea, gases y todas esas bombas de aturdimiento. Eso donde veían el montón allá le daban. Don Ernesto Torres, a pesar del paro y el cese de actividades de los agricultores, no puede dejar de trabajar. Él y su familia viven, o más bien sobreviven, de la leche que dan las 10 vacas que diariamente tiene que ordeñar sin tener la seguridad de que la pueda vender. El negocio de la ganadería ya no es como lo era antes. El negocio de la leche era bueno. Una familia se podía mantener con lo de sus vaquitas. Ahorita ya le han bajado la leche. Ya dicen que la leche la traen ya la traen importada. Entonces, pues la verdad que ya es un negocio que no nos está dando resultado. Como a muchos ganaderos del país que están en la misma situación, a don Ernesto le sale más barato botar la leche que salir a regalarla. Otra crisis que se le achaca a los TLC. En este momento, con la abrumadora entrada de leches importadas, se están dejando de acopiar a los productores colombianos cerca de 2 millones de litros de leche al día. Eso ha generado el desplazamiento de la producción y ha generado entonces que se baje el precio en algunas regiones. Y hay regiones donde se le paga el litro de leche a la gente hasta en 400 pesos. Si cuesta 450 producirlo, pues de hecho ya están perdiendo. Con el sueño de comprar su propia tierra para cultivar y criar ganado, don Ernesto adquirió un préstamo que tuvo que cubrir con otro préstamo. Ya con la rodilla de los bancos en la nuca, le tocó, como a la mayoría de personas en este país, abrir un hueco para tapar otro, adquiriendo una deuda millonaria. En estos momentos la verdad que da desvergüenza contar. En estos momentos debo como unos 60 millones de pesos. En estos momentos no sé cómo voy a pagarlos. Don Ernesto, con paro o sin paro, tiene que seguir ordeñando sus vacas, como lo ha hecho desde que tiene memoria. Hoy nadie recogerá el producido, pero la leche no será derramada en la carretera. Realmente contar con la leche no se hace ninguna cuenta, porque por lo menos la leche escasamente da para el mercado. Acompañado por su esposa, carga en la cantina hacia un punto de concentración para repartirla entre sus vecinos manifestantes. Así como don Ernesto, el futuro de los de ruana y sombrero, el futuro de los del campo colombiano está puesto en el ajedrez de las negociaciones que sus líderes capotean con el gobierno en un proceso agotador y extenuante. Ya llevamos 10 días de un desgaste de 24 horas, nos tienen hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces llega un momento donde uno ya se debilita totalmente, se debilita físicamente, se debilita mentalmente, porque el estrés es al máximo. Los efectos del paro se sienten con toda su fuerza en Tunja. Las calles se ven desoladas y el desabastecimiento en bodegas y mercados es crítico. Ya muchas frutas y verduras escasean. La situación de abastecimiento ha sido terrible porque la verdad no dejan entrar lo que es un bulto de papa aquí a la ciudad de Tunja. Papa, alberja, zanahoria, cebolla, no dejan entrar absolutamente nada. Sin saber en qué van las negociaciones entre campesinos y gobierno, quienes pueden, compran frenéticamente lo que queda en los mercados. Ya no hay alimentos, ni verduras, ni frutas, no se encuentra nada. La situación está muy crítica acá. O sea, ya no consigue alimento, ya no consigue carne, nada. Estamos, mejor dicho, ya lo que está llevando acá, ya lo que queda. Ya se acabó en el barrio donde yo vivo, se acabó la comida. Acabo de ver que una libra de arveja desgranada vale 6.000 pesos. En la curia arzobispal, la atención de los periodistas se centra en algún posible resultado de las negociaciones, que para la medianoche no arrojaban ningún resultado. Lo que uno ve dentro del proceso es que existe mucha tensión, que salen a fumarse en un cigarrillo, que dan un receso de 10 minutos. Se comprende en su magnitud que los procesos que se están manejando allá adentro son precisamente los que pueden dignificar, cambiar al país y quizá dignificarse a la clase campesina. Mientras tanto, en Bogotá, los fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes en un supuesto apoyo a los campesinos obligan a las autoridades a decretar el toque de queda en Ciudad Bolívar. La cruda conmoción del país sería la excusa perfecta
para que al día siguiente el gobierno agotara la paciencia y en un llamado a un supuesto orden se militarizara Bogotá y se levantaran los bloqueos de las vías. Colombia despertó ese día con un duro pronunciamiento por parte del presidente. Y la paciencia se agota. Después de otra noche completa de negociación y de hacer esfuerzos hasta hace unos minutos, le he pedido a los ministros que regresen a Bogotá y dejen nuestras propuestas sobre la mesa. Ayer mismo, anoche, ordené la militarización de Bogotá y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Para el en ese entonces secretario general de la presidencia, Aurelio Irragori, quien fue el negociador directo por parte del gobierno, los campesinos no tenían por qué rechazar las propuestas del gobierno. Estábamos preparados para un acuerdo que teníamos listo, faltando 10 minutos para que el presidente hablara y por alguna razón no hubo posibilidades de que ese acuerdo se hiciera oficial. Y ante la intervención del señor presidente y en el momento en que yo me despedí de mano de cada uno de los líderes de la marcha y se dieron cuenta que han perdido la interlocución porque las propuestas del gobierno son tan buenas y tan importantes y tan significativas para el pueblo colombiano, para la población campesina de Colombia, para nuestros agricultores, que no había ninguna razón para que esas propuestas no fueran aceptadas. Sin cámaras, sin voceros, sin mediadores ni negociadores, encontramos a César en un salón vacío y en silencio. El cansancio era evidente y con cierto inconformismo nos contaba lo que allí había sucedido. Estamos súper cansados. Nos tocó en ese momento sacar un comunicado para decirle a nuestros compañeros pues, que de pronto permitiéramos un poco a la fuerza pública quitar los bloqueos y que la gente estuviera apostada al lado de las vías para poder seguir los diálogos. Y el presidente Santos salió esta mañana prácticamente haciendo amenazas, nos mandaba más de 5.000 hombres, más de 20.000 hombres, algo así. La fuerza pública nos va a mandar el ejército, nos va a mandar la policía, ya hubo unos puntos donde llegaron. Pues nosotros, en consenso con los compañeros, porque no es decisión mía, muchos tienen miedo, están asustados, pues se sacó el comunicado donde se le pide a la gente que despejemos un momento mientras tenemos más diálogos. Mantenemos nuestra disposición a dialogar e invitamos a los manifestantes a mantener el paro, permitiendo el libre tránsito de los vehículos de todo tipo. Mientras que en las carreteras, manifestantes, algunos resignados, otros desconcertados, recibían la noticia y cumplían las órdenes de sus líderes. Vamos a esperar al gobierno. Como el gobierno nos dijo que abriéramos las vías, así mismo nosotros esperamos a ver cómo es que es la solución que nos da. Y vamos a esperar lo que es el gobierno, a ver cómo es que se va a reportar con nosotros. El señor gobierno nos amenaza por mandarnos el ejército, la policía, el ESMAD, todas las fuerzas militares que él tiene a su poder, mientras nosotros los campesinos no tenemos sino únicamente el trabajo, la llovizna y el sudor que nosotros esforzamos para poder buscar un sustento diario para nuestra familia. Al final, el gobierno reconoce el abandono en que se encuentra el campo y promete una revolución en políticas agrarias y el aumento del presupuesto nacional destinado al agro. El tema es que se necesita el valor político que lo tuvo el presidente Santos de reconocer el campo en Colombia y sus campesinos están abandonados. Se está considerando la posibilidad, y eso se discute en el Congreso de la República, de que el 4 por 1000 o el 2 por 1000, en vez de desmontarse a partir de diciembre, se tenga que mantener como un aporte presupuestal a las necesidades de nuestros campesinos. Un presupuesto que obviamente saldrá de nuestros bolsillos. A puertas de elecciones presidenciales y con la popularidad de Santos más baja que nuestro rating, el pedir disculpas y reconocer el abandono en el que se encuentran nuestros campesinos se podría interpretar como una estrategia ante una intención de reelección anunciada. Promesas y compromisos de impulsar el campo con recursos que al final saldrán, como les habíamos dicho antes, de nuestros bolsillos. Como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Esperemos que los compromisos adquiridos con los campesinos sean una realidad y que no se conviertan en otros 50 años de olvido y abandono, haciendo que la movilización campesina más grande de los últimos tiempos solo sea recordada por los libros de nuestra historia.
Por el momento, y como huella indeleble en la vena artística de los boyacenses, Jacinto y sus hermanos le dejan este himno dignamente dedicado al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Nos tienen en la berraca si seguimos como estamos. Nos tienen en la berraca si seguimos como estamos. Si no solucionan nada, pues toditos nos fregamos. Si no solucionan nada, pues toditos nos fregamos. Oiga, señor presidente, que por camino cogemos. Oiga, señor presidente, ¿por qué camino cogemos? Si seguimos estos paros, pues toditos nos jodemos. Si seguimos estos paros, pues toditos nos jodemos. Una pronta solución es todo lo que queremos, pero no estoy bien seguro a qué santo nos acogemos. Una pronta solución es todo lo que queremos, pero no estoy bien seguro a qué santo nos acogemos. Muy bien, los campesinos, en especial los campesinos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca, se anotaron una victoria, ojalá no sea una victoria pírrica. Se hicieron escuchar y el presidente tuvo que echarse para atrás y sentarse a discutir con ellos. Para no decir que es que esto es todo contra el presidente Santos, pues reconozcámosle que el hombre pidió disculpas y que a la gente hay que creerle. Él dice que tiene una fuerte preocupación por el campo en Colombia y por eso en el Pacto Nacional Agrario se desarrollaron algunas medidas. César Pachón, que es uno de nuestros personajes, no vino de Tunja al Pacto Nacional Agrario y no le tenía mucha fe. Y la historia de César, que lo saca uno de las estadísticas y los números, refleja lo que les está pasando en el campo a los campesinos. O sea, que al estar quebrados, endeudados con los bancos que sí no perdonan, entonces pierden sus tierras, no saben qué hacer con las deudas. Es una situación muy difícil para gente que vive de una manera muy difícil. A César no le gustará que yo cuente esta infidencia, pero terminado el paro me decía, oiga, ¿será que usted me puede recomendar con un odontólogo, que es que estoy necesitando un tratamiento? Él estaba necesitando un tratamiento urgente, pero como está quebrado y debiendo plata y no tiene seguridad social, pues el hombre está viendo a ver cómo se bandea. Eso es una situación muy jodida para alguien que además es un agrónomo que se graduó como un campesino que le apostó por estudiar en la universidad y volver al campo. Pero así le paga el diablo a quien bien le sirve. Y así le hemos pagado a los campesinos a través de la historia. Esperemos que estas medidas que sacó el presidente Santos y que para alguno no es más que una conveniente utilización del problema para sus propios beneficios, porque así de torcido es el sistema, esperemos que no. De un lado, el presidente dice arancel cero a los insumos agrícolas. Yo no sé si yo vivo en otro planeta, pero a mí me han dicho que los aranceles ya son prácticamente inexistentes para, por ejemplo, los fertilizantes. Además, yo lo que veo es que la medida lo que sigue es patrocinando la importación sin aranceles, ¿no? ¿No sería mejor que obligaran a los dueños del monopolio, por ejemplo, de los fertilizantes a bajarle el precio? ¿Sí? ¿Eso no sería más...? Bueno, no sé, yo no entiendo mucho esto, por eso es que no estoy en la política. Por otra parte, dice que habrá fortalecimiento de la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la creación de un viceministerio específico para el desarrollo social. Más puestos, eso es lo que necesitamos, más puestos. Eliminación del contingente de importación de lactosueros. Eso me parece muy justo, ojalá suceda. No, bueno, yo no soy quien para opinar, pero digo que a mí me parece entre las cosas bonitas de los puntos, ese está chévere. Para que le compremos la leche a los campesinos y no estemos importando lactosueros regalados que no tienen nutrientes. Un régimen de libertad vigilada para el control de precios de los insumos agrícolas y la creación de una comisión para la regulación de estos precios, algo similar a lo que se viene haciendo con los medicamentos. Bueno, a la gente hay que creerle, habrá que tener fe en que eso se va a cumplir y que en 2 o 3 años no vamos a estar otra vez con el campo quebrado, que ya está quebrado, porque pagamos los insumos agrícolas más caros de Latinoamérica. Por eso se nos mete el contrabando de Ecuador y Venezuela, porque es que allá les subsidian los fertilizantes. Pero bueno, en fin, a mí no me paren bolas, yo no sé esto. Y la última gran medida que nos deja el presidente Santos es que se le va a inyectar plata al campo. Plata al campo le van a meter. Bueno, vamos a ver a quién le dan esa plata, porque ya hemos visto los ejemplos anteriores. Vamos a ver cómo son los programas para desarrollar esa plata. Y valga decir, señora que están ustedes en su casa, que ese prodigio, ese milagro, lo van a producir ustedes,
porque es que esa platica va a salir del 4 por 1000 que ya iban a desmontar, el 4 por 1000 que pagamos por cada transacción bancaria y que se creó para que nosotros salváramos a los bancos, los mismos que ganan billones de pesos al año, pero que cuando pierden nosotros tenemos que salvarlos. Y ahora ese 4 por 1000 que se iba a desmontar, no lo desmontamos, se lo damos a los campesinos, pero ¿quién se los damos? Nosotros. Vea, uno hasta con gusto lo da, ¿no? Si no se lo robaran. Esto fue una gran experiencia, de verdad, acercarnos a los campesinos de Boyacá, una historia muy de mi tierra, pero muy reflejo de lo que sucede en el país. Vamos a ver cómo le va al presidente Santos, porque en realidad creemos que gran parte de sus esfuerzos tienen que ver con la campaña electoral que lo persigue, y gran parte de las críticas que le hace a la oposición son parte de la campaña electoral de la oposición. A la final, creo que eso es lo único que le interesa a los gobernantes. Pero en fin, esa es la historia agrícola de un país poblado por campesinos y manejado por terratenientes. Nos vemos dentro de 15 días, con otro programa aburrido aquí en Especial.